La resurrección, que es un nuevo comienzo para nosotros, nos muestra que la muerte no es el fin, sino el comienzo. A mí me encanta decir que el día que yo me muera, no digan que me morí, sino digan que viví, porque ahí es donde comienza mi eternidad. ¿Fue Jorge o fue Adrián? Que trajo una cuerdita y esa cuerdita marcaba aquí nuestra vida en la tierra. Pero esa cuerdita la estiró Martín, la estiró hasta por allá y eso es nuestra eternidad. Y es solo un símbolo, porque si fuera real, esa cuerdita no tendría fin y Martín todavía estaría por allá caminando encontrándole el final de la cuerdita. Lo que nosotros vivimos acá es un periodo cortico que nos prepara para la eternidad. Y eso es lo que celebramos con la resurrección, porque Jesucristo, que tomó forma de hombre, siendo completamente hombre y completamente Dios, entrega su vida por nosotros, muere en la cruz y resucita de una vez por todas, así como el sacrificio que hizo de una vez por todas. Nosotros también resucitaremos en algún momento para estar en una vida eterna con Él, sea que nosotros nos muramos primero o que Cristo venga, pero a nosotros nos espera también esa vida eterna. Vamos a la palabra de Dios, vamos a leer Juan 20 para entender y entrar aquí un poquito en materia, entendiendo la palabra de Dios y entendiendo no solamente con la carreta que yo hable, sino con lo que Dios nos dice en su santa palabra. Entonces vamos a Juan 20, va a aparecer en pantalla, pero si ustedes lo pueden buscar es mucho mejor para que nos aseguremos que estamos leyendo exactamente la palabra de Dios como está escrita. Juan 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose, se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido la escritura que dice: Jesús tenía que resucitar. Fue ahí cuando ellos se dieron cuenta que lo que Jesús había dicho era real. Ellos habían leído en los profetas que decía que Jesús tenía que resucitar. Si Jesús se hubiera quedado en la tumba, pues ¿qué esperanza tenemos nosotros? Que nos morimos y allá nos quedamos. Pero el que Él haya resucitado nos da a nosotros la esperanza de vida eterna. Es un nuevo comienzo, como les decía hace un momento, y eso es uno de los dos capítulos de los que voy a hablar hoy. Este es muy cortico, en el segundo me voy a tener un poquito más porque vamos a analizarlo desde la teología. El nuevo comienzo es lo que nosotros debemos entender con la resurrección de Cristo. Es un nuevo comienzo para mí. Es donde se materializa realmente la palabra de Dios, donde dice que en Cristo somos una nueva creación. Nosotros, gracias a que Jesús resucitó y que la tumba quedó vacía, nosotros tenemos una nueva vida y tenemos la posibilidad de iniciar de nuevo. Aunque nos equivoquemos, aunque hoy mismo nosotros pequemos, aunque hoy mismo nos dejemos seducir por las pasiones de este mundo, hoy mismo yo tengo la posibilidad de vivir ese nuevo comienzo, porque Jesús murió por mí y resucitó por mí y lo hizo una sola vez. Aunque yo continúe pecando, yo estoy en un proceso, todos estamos en un proceso de perfección, pero ese proceso lo iniciamos, lo terminaremos cuando estemos en la presencia de Dios. Por lo tanto, aquí en la tierra estaremos pecando día a día. Esto no para, no significa que no seamos creyentes, no significa que no dependamos de Cristo. Claro, dependemos de Él. Ante cada pecado, ante cada tropezón, ante cada caída, yo tengo que volver a Cristo y decir: Señor, perdóname, la volví a embarrar. Y Él me va a perdonar.
Pero yo tengo que ir y pedirle perdón, yo tengo que reconocer lo que yo he hecho, yo tengo que reconocer que fallé y que no estoy contento con eso. Efesios 2, versículo 6, dice que Él nos resucitó, Dios nos resucitó juntamente con Cristo y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Por eso es que decimos que la resurrección de Cristo es una esperanza de un nuevo comienzo para mí, porque cuando Cristo resucitó, ahí nosotros resucitamos juntamente con Él. Y así como resucitamos juntamente con Él, así mismo nos permitirá sentarnos en lugares celestiales con Cristo. Recuerden que Cristo le dijo a los discípulos, yo me voy a prepararles una habitación. Y esa palabra es para nosotros, no era solamente para los 11, es para nosotros. Nosotros vamos a habitar con Él en lugares celestiales y así lo dice la palabra de Dios. La resurrección es un nuevo comienzo que nos muestra tres cositas. Uno, nos demuestra el poder de Dios. ¿Quién más puede resucitar? ¿Quién más puede darle vida donde hay muerte? Vida a lo que ya murió. El cuerpo de Cristo murió. El cuerpo de Cristo dejó de respirar por 3 días, su corazón dejó de latir por 3 días. A Él lo prepararon como preparaban los muertos en esa época. Lo envolvieron en vendas que acabamos de leer que estaban ahí. Le pusieron un sudario que era para tapar un poquito la deformación del cuerpo. Él murió y la gente no esperaba que Él resucitara. Alguna vez yo decía y le preguntaba a un amigo y le decía, pero ¿para qué lo envolvieron en vendas y todo si Él iba a resucitar? Él dijo que iba a resucitar. Él dijo, porque ellos no creyeron, así como tú tampoco lo crees completamente. No creían que Él iba a resucitar, pero la verdad es que resucitó. Ahora, si Él estaba muerto, entonces quien lo resucita es Dios. El Padre al tercer día lo resucita demostrando su poder. Algo que incluso trataron las autoridades de ocultar y de armar por allá chanchullos con testimonios falsos para que dijeran que había sucedido algo diferente. Es que tendemos a naturalizar lo sobrenatural. Tendemos a pensar que lo que sucede en el mundo espiritual tiene una explicación en el mundo natural y es al revés. Lo que sucede en el mundo natural, en el que nosotros vivimos y nos movemos, el que vemos, y tenemos incluso el concepto de objetividad para calificar lo que sucede, se mueve como resultado de lo que sucede en el mundo espiritual. La resurrección de Jesús es la máxima demostración del poder de Dios sobre la muerte, el pecado y el mal. Les decía ahora, en Génesis 3 está el protoevangelio. El primer evangelio que encontramos en la Biblia es que Satanás iba a golpear a Jesús, pero que Jesús le iba a aplastar la cabeza. Es la victoria de Dios sobre Satanás, del bien sobre el mal, de la justificación sobre el pecado. Al resucitar Jesús, nos muestra a nosotros que ni siquiera la muerte tiene poder sobre nosotros. A nosotros Satanás nos puede molestar, nos puede incomodar, puede llegar cerca, nos puede hacer cosas que nos incomodan, pero no tiene ningún poder sobre nosotros porque es más fuerte quien está en mí. Dios es el único que tiene poder sobre la muerte. Lo segundo que nos enseña la resurrección de Cristo es que nosotros tenemos una nueva vida espiritual. Entonces podríamos interpretar que así como Jesús fue levantado de la muerte a una nueva vida, nosotros los creyentes también podemos experimentar una nueva vida espiritual. Y eso no me lo estoy imaginando yo, lo acabamos de leer en Efesios 2:6. Esa resurrección de Jesús es para nosotros el poder de Dios, la máxima expresión del poder de Dios sobre la muerte para darnos vida, no solamente a Jesús, sino a nosotros. Todos nosotros tenemos una nueva vida espiritual. Y lo tercero que aprendemos es que esto es un nuevo comienzo. Nos da esperanza, nos permite entender que los errores y los pecados del pasado ya no importan más. Vamos a ver al final que el mismo Dios dice es que el que está en Cristo es una nueva creación. Lo pasado ya no existe más. Todo es hecho nuevo.
Y todo es hecho nuevo en la resurrección de Cristo, de la cual nosotros somos partícipes y de la cual nosotros participamos. Dios entonces nos da una oportunidad de empezar de nuevo. Es como un borrón y cuenta nueva que nosotros podemos disfrutar en nuestras vidas. El más grande borrón y cuenta nueva que nosotros podamos vivir. Nosotros tenemos que vivir la vida, no solamente celebrando el domingo de resurrección, que Jesús resucitó y que tenemos una nueva esperanza, sino que tenemos que vivirlo tomando decisiones en nuestra vida. Si ya yo tengo un nuevo comienzo, si el pasado no existe más, ¿por qué vuelvo entonces como los perros al vómito anterior a disfrutar lo que sé que me hace daño? Lo que sé que es malo, lo que sé que me lleva a perdición, lo que sé que me lleva a la muerte. Nosotros recordando la resurrección de Cristo, nosotros debemos tomar decisiones que nos lleven hacia la cruz y no que nos alejen de la cruz. Por eso es que la Semana Santa, me encantan las noticias, entonces le preguntan a la gente, ¿qué es para ti la Semana Santa? No, un tiempo de reflexión, de familia, de oración. ¿Y el lunes qué vamos a estar haciendo? Nosotros no podemos ser así, aunque sabemos que pecamos. Pero el lunes nosotros tenemos que estar tomando decisiones diferentes. Y si antes de 5 decisiones yo fallaba en 4, pues el lunes voy a hacer todo lo posible para solamente fallar en 3, sabiendo que nunca voy a llegar a 0. Pero en mi vida debe ser evidente que Jesús resucitó y que yo soy partícipe de esa resurrección. Ese poder de Dios que nos da una nueva vida y que nos permite vivir un nuevo comienzo, yo creo que es el mensaje más esperanzador que nosotros podamos recibir. Nuestra esperanza no está en un plan del gobierno. Nuestra esperanza no está en una ayuda financiera. Nuestra esperanza no está en una terapia. Nuestra esperanza no está en una promesa. Nuestra esperanza no está en pagar una penitencia. Nuestra esperanza está realmente en la resurrección de Cristo. Teológicamente podemos ver, y lo vamos a estudiar en un momentico, que la resurrección de Cristo es una esperanza de nosotros para el futuro, no del pasado. Es un acto que sucedió hace 2000 años, pero es una esperanza para nosotros para el futuro, porque nosotros caminamos por este mundo sin esperanza. Nosotros caminábamos en este mundo pensando en que dependíamos solo de nosotros y de lo que pudiéramos hacer por nosotros. Y cuando no podíamos hacer nada por nosotros, entonces de lo que otros puedan hacer por nosotros. Pero ahora nuestra esperanza está en Jesucristo, porque sabemos que lo que sucede en esta tierra es algo temporal, que lo que sucede en esta tierra va a pasar y que cuando nosotros resucitemos, cuando nosotros estemos en la presencia de Dios por la eternidad, es cuando nosotros vamos a estar realmente viviendo a plenitud. Entonces nuestra esperanza ya no está en buscar un bienestar acá. El mismo Jesús dijo que no hagamos tesoros para nosotros acá en la tierra, donde se lo roban, donde se oxida, que hagamos nuestros tesoros en el cielo, porque es donde vamos a pasar la eternidad, porque allá no hay pecado, porque allá no hay robo, porque allá no se deteriora lo que tenemos. Estos son los planes que Dios tenía para nosotros desde el comienzo, desde la creación, desde el primer día que fue creado, cuando el Señor separó en la oscuridad de la luz y llamó al día a día y a la noche noche. Desde ahí Él ya tenía los planes para nosotros, pero a veces se nos olvida, a veces no somos conscientes. El pueblo de Israel lo había olvidado. Y entonces el profeta Jeremías, ahí en Jeremías 29, versículo 11, el profeta Jeremías trae palabra de Dios y le dice al pueblo: yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Él está aclarando que no son sus propias palabras. Él está aclarando que él está pronunciando lo que Dios le está diciendo que diga. Yo conozco los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y tendemos a sacar este versículo de contexto, pero acá realmente el profeta estaba hablando de ese momento en el que Jesucristo iba a morir en la cruz e iba a resucitar. Y es ahí donde se materializan esos planes que nos dan un futuro y una esperanza.
Es que antes de eso no teníamos futuro. Antes de eso nosotros íbamos a morir y nos íbamos a ir donde está el crujir y rechinar de dientes. Es acá donde se materializa el plan de bienestar y no de calamidad. No es el plan de Dios que nosotros nos vayamos al infierno. No es el plan de Dios que nosotros vivamos siendo esclavos del pecado. Es el plan de Dios que nosotros tengamos una esperanza de una vida eterna y que vivamos nuestra vida como tal. De acuerdo a lo que encontramos en la teología, y más que todo me voy a referir a la teología de Calvino, no porque sea calvinista, yo soy cristiano. Calvino dejó unos puntos muy claros en cuanto a la resurrección de Cristo. Y uno de ellos es que la resurrección confirma la victoria de Cristo. Esto no fue algo que nosotros nos inventamos. Esto no fue algo que nosotros estamos esperando que suceda. O no es una historia que sucedió en el pasado y que nosotros estemos acomodando a nuestra conveniencia para que la gente venga a la iglesia. Jesucristo, como cabeza de la iglesia, pagó por los pecados de todos nosotros. Y entonces la resurrección de Cristo es la confirmación de que Dios aceptó ese sacrificio hecho por nosotros. En Romanos 4:25 dice que Él, Jesucristo, fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Morir por los pecados de alguien, cualquiera lo puede hacer. Cualquiera podría ir y decir, es que mi hijo acaba de asesinar a alguien y yo recibo la pena de muerte. Y si el gobierno y las leyes lo permiten, dicen, listo, entonces su hijo queda libre y usted viene, pena de muerte y la persona es asesinada. ¿Murió por los pecados de su hijo? Sí. Sí, él murió para pagar por el pecado que cometió su hijo. Cualquiera podría morir por los pecados de otro. Yo podría pararme en la esquina y decir, alguien acaba de robarse algo en la tienda, espere un momentico, déjenlo tranquilo, yo pago por él. ¿Puedo hacer eso? Claro que sí, pero resucitar. Para justificar a esa persona, solamente Jesucristo de Nazaret lo pudo hacer. Nadie más lo puede hacer. Entonces dice Romanos 8:25, dice que Él murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Si Él se hubiera quedado muerto, sería como cualquiera de los otros que han surgido en el mundo diciendo que son dioses y que están acá por el resto de la humanidad. La única diferencia, mentiras, hay muchísimas diferencias, pero la diferencia que ninguno de ellos puede sobrepasar es que resucitó por nosotros, que la tumba quedó vacía, que cuando llegaron allá los discípulos y las mujeres que estaban alrededor de Él, llegaron y Él ya no estaba ahí porque resucitó. Eso nadie más lo puede hacer, solo Él lo hizo por nosotros. Y por eso es que Calvino habla de esto como una confirmación de que Dios aceptó el sacrificio hecho por Jesús al darle la resurrección. La resurrección entonces garantiza que la salvación está asegurada para quienes estamos en Cristo. Si no hubiera habido resurrección, no habría garantía de nuestra salvación, de nuestra justificación. Lo segundo que resalta en cuanto a la resurrección en la teología es la unión con Cristo. La resurrección de Cristo, lo veíamos ahora en Efesios, pero también lo vamos a ver aquí en Romanos. La resurrección de Cristo es también nuestra resurrección. Calvino es muy claro en que una idea clave de la resurrección es nuestra unión con Cristo. Dice Efesios que nosotros estamos unidos con Él. Entonces esto significa que todo lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros lo compartimos con Él. Y si Él resucitó, entonces nosotros también resucitaremos. Esto no es solamente Calvino, porque no hay un libro en la Biblia que se llame Calvino 1 o 2, ni uno solo. Esto está en la Biblia, en Romanos 8:11. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, ¿también qué? Dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Dios, el mismo que resucitó a Jesús, el mismo que sopló de nuevo aliento de vida en el cuerpo de Jesús, soplará aliento de vida en nosotros en el espíritu. Entonces, acá tenemos una esperanza futura,
porque la muerte no es el final. Les decía ahora, hay vida eterna con Dios. Es una vida eterna asegurada en la resurrección de Cristo. Por eso es que me encanta decir que la muerte no es el final. La muerte es el comienzo de mi vida eterna. Es el comienzo de esa etapa para la cual Dios me creó, que es toda la eternidad, para estar al lado de Él. Tercer punto que resaltamos es la garantía de la glorificación futura. La doctrina de la elección, que habla de que todos hemos sido elegidos por Dios. Nosotros no elegimos a Dios, Él nos eligió a nosotros. Por eso es que nos amó. Él no estaba allá esperando a ver quién dice, Señor, yo quiero amarte, yo creo en ti. No, Él nos escogió a nosotros y Él primero armó todo este plan para nosotros, antes de que uno de nuestros días existiera. Él nos eligió y en esa doctrina, en esa creencia de la elección que sale de la Biblia, también se habla de la perseverancia de los santos, de los elegidos para Dios. Entonces Dios no solamente salva, sino que Él preserva a su pueblo hasta el final. Nosotros no estamos luchando en nuestras propias fuerzas. Por eso es que nosotros tenemos la capacidad de pisotear el pecado. Y aunque volvamos a pecar, Él nos preserva hasta el final, así como ha preservado a Jesús. Él nos guarda, Él nos protege. Ningún intento de Satanás va a prevalecer en contra de nosotros. El mismo profeta Isaías y en los Salmos también lo dice, ningún arma forjada contra ti prevalecerá. Es más fuerte el que está en ti que el que está contra ti. La semana pasada, hace como un mes, preparando el viaje misionero, a Drew se le ocurrió que hiciéramos una noche de vigilia. Y yo le dije, ok, aunque nos toque a nosotros solos, aunque nos toque solos, listo. Entonces, el sábado temprano le dijimos a los muchachos, vamos a hacer una vigilia, a las 8 de la noche vamos a comenzar a orar, a adorar, a leer la Biblia, hasta que salga el sol, hasta las 15. El que se quiera quedar, se puede quedar. El que se quiera quedar un ratico, se queda un ratico. El que se quiera levantar por la mañana, se levanta por la mañana y viene, pero acá vamos a estar. Y estábamos cansados porque ese fue el día de trabajo físico, ese fue el día que abrimos una zanja, ese fue el día que unos muchachos por allá se pusieron a lavar un montón de sábanas, otros estuvieron cargando madera de un lado para otro, ese fue el día de trabajo físico, apoyando allá en la base. Entonces estábamos cansados, pero sabíamos que Dios nos iba a dar las fuerzas para pasar la noche. Nos quedamos y comenzaron los muchachos a irse. Entonces, no, ya tengo sueño. Y como a la 1 de la mañana hubo 2 niñas que se fueron y dijeron, vamos a ir a dormir un ratico, pero vamos a poner el reloj y volvemos a las 4:30 de la mañana para terminar con ustedes. Listo. En ese momento estábamos Drew, 3 niñas y yo, que fueron los que logramos amanecer. A las 4:41 de la mañana, vamos a suponer que fue en esa esquina. Yo escucho en esa esquina unas risas de niñas. Y entonces yo dije, son estas 2 chinas que ya vinieron, ya son las 4:40, 10 minuticos mientras se levantaron. Entonces yo miraba y yo seguía escuchando las risas. Y yo les iba a decir, ya no se rían más que ya las pillamos y no nos van a asustar. Y mientras yo miraba hacia ese lugar, apareció fue uno de los muchachos que estaba en el viaje, ahogado sin poder respirar, pidiendo ayuda. Entonces yo corrí, Drew detrás mío, y cuando llegamos ahí no estaban las niñas, estaba él solo. Oramos por él, yo en ese momento supe que ahí no había nadie riéndose y supe que su ahogo era algo espiritual. Empezamos a orar por él y a los 10 segundos él respiró. Ya estoy bien. Él explica que había estado con gripa y que 8 días antes le pasó lo mismo. Pero 8 días antes, cuando logró respirar, comenzó a vomitar y a sacar flema que lo estaba tapando. Pero en esta ocasión no le salió absolutamente nada. El muchacho se fue, se acostó a dormir y siguió descansando. Entonces volvemos a la cocina, estábamos haciendo café porque ya teníamos mucho sueño. Y yo le pregunto a las chicas, ¿ustedes escucharon algo antes de que Martín apareciera? Sí, nosotros te íbamos a decir que ahí había gente riéndose. Y todos escuchamos la risa, no fue algo que nos imaginamos. Incluso a 50 metros de ese lugar que está el cuarto de las niñas que estaban durmiendo, hubo personas, la profe que estaba allá con ellas, escuchó las risas. Nosotros seguimos orando, salimos por la base a orar,
a reprender a Satanás porque Satanás no tiene ninguna cabida. Yo les iba contando a las muchachas que tranquilas porque Satanás esto es lo máximo que puede hacer. Las armas que él forje contra nosotros no van a prevalecer. No pasó nada, el muchacho estaba perfecto, sin problemas, él siguió durmiendo tranquilo. Pero al otro día se despierta una niña, hija de una pareja de misioneros, y hay una persona en la comunidad que hace brujería en contra de la base, ¿sí? Entonces la niña se levanta preguntando si esa señora había venido la noche anterior, porque ella la había sentido en la base. Una niña de 6 años que estaba durmiendo y que no supo absolutamente nada. ¿Fue un ataque de Satanás? Eso sucede. El mundo espiritual es real. La obra espiritual del maligno existe. Pero esto no debe ser un motivo de temor para nosotros. Esto debe ser un motivo de animarnos, de saber que, oiga, esto sí es verdad. De hecho, uno de los muchachos que estaba en el viaje al otro día me pregunta, decía, pero ¿cómo así? Pero ¿y entonces qué pasó? Pero entonces quería era matar a él. No, es que Satanás se levanta para molestar. Y la mayor prueba de la existencia de Dios para una persona que no cree es cuando ve que Satanás es real, porque si Satanás es real, Dios es real. Y si el ataque de Satanás así de real no tiene ningún poder contra nosotros, es porque la palabra de Dios es real cuando dice que Él nos protege, que Él nos cuida y que Él nos saca en victoria. Que es más fuerte quien está con nosotros que quien está contra nosotros. Yo nunca había vivido una experiencia de esas. Y yo siempre me imaginaba, si algún día yo vivo eso, yo creo que yo me voy a frenar del susto. Pero no fue así. Fue sentir el poder de Dios. Fue sentir la protección de Dios. Fue sentir el reino de la luz triunfando sobre el reino de las tinieblas. A mí me cuesta mucho creer cada vez que alguien cuenta de estas historias. Y cuando yo vivo cosas así o me imagino cosas así, tiendo a guardármelas. Porque puede ser la imaginación. Pero cuando hablamos con otra persona y alrededor de esto hay otra persona que había soñado algo parecido exactamente en el mismo lugar que sucedió, alrededor de esto está un muchacho que estaba la noche anterior viendo algo rojo sobre Drew. Todo esto lo que hace es confirmar que esto es real. Todo esto lo que hace es confirmar lo que estamos hablando de la resurrección. Nosotros en la resurrección de Cristo tenemos una garantía de glorificación futura, ya que Dios preserva a su pueblo. Él es quien nos guarda. Es lo que se presenta como la doctrina de la preservación de los santos o la perseverancia de los santos, que contamos con la protección de Dios para poder perseverar hasta el final. No es en nuestras fuerzas. Si fueran nuestras fuerzas este tipo de situaciones, nos da un paro cardíaco, nos morimos, salimos corriendo. Pero en las fuerzas de Cristo, que Él nos guarda y nos preserva, es que nosotros encontramos victoria en esta y en cualquier otra situación. La resurrección de Cristo es una primicia. Él resucitó primero, luego lo harán todos los que le pertenecemos a Cristo. Primera de Corintios 15:20 dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. Él fue resucitado. Antes de eso no había resurrección. Pero ya que Él fue resucitado, resucitarán los que murieron en Él y los que moriremos en Él. Seremos resucitados a una vida eterna. Si Él no hubiera resucitado, nosotros no teníamos esta garantía de glorificación futura. Es una esperanza concreta. No es algo solamente emocional, sino que es algo fundamentado en la obra ya hecha por Dios. Y lo último que encontramos ahí en la teología y en los escritos de Calvino es que Dios es fiel a su pacto. Dios hace pactos con su pueblo y cumple sus promesas sin fallar. Los pactos no los hacemos nosotros no pactamos con Dios. Hay iglesias que enseñan y pacta y trae el dinero y pacta con Dios y siembra el 1 y recogerás 1000. Eso es evangelio de la prosperidad, eso no es sano, eso no está en la Biblia. Los pactos son iniciados por Dios y Él los cumple. ¿Existen los pactos con Dios? Claro que sí.
Dios hizo un pacto con David, hizo un pacto con Abraham, con Moisés, con Aarón. Y la resurrección de Cristo es una prueba más de que Dios es fiel a su pacto, que Él siempre cumple sus promesas, que Él nunca falla a sus promesas. La resurrección demuestra claramente que Dios es fiel al pie de la letra a lo que Él prometió. ¿Qué nos prometió Dios? Vida eterna, restauración, redención completa. Él no nos prometió que iba a limpiar algunos de nuestros pecados para que nosotros pudiéramos sufrir y entender lo que es bueno. No. Él nos prometió a nosotros una vida eterna. Él nos prometió a nosotros que íbamos a ser restaurados. Él nos prometió que nosotros íbamos a ser completamente redimidos, no por pedacitos. Filipenses 1:6 dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La resurrección lo que hace es alimentar nuestra esperanza de que lo que Dios empezó lo va a terminar. De que esa buena obra que Dios empezó cuando se fijó en nosotros y cuando nos amó, la va a terminar. Que no nos va a dejar botados a medio camino. Que no nos va a dejar con unas ganas de verlo a Él. Él empezó esa obra en nosotros y asimismo la va a terminar. Entonces, amada iglesia, la resurrección tiene que ser un llamado para nosotros vivir con esperanza, para que nosotros confiemos en el poder de Dios para hacer todas las cosas nuevas. No estamos hablando de algo que creemos que va a suceder, estamos hablando de algo que es historia y que sucedió efectivamente. Vamos a terminar con 2 de Corintios, capítulo 5. Pablo le estaba enseñando este mismo mensaje a los corintios. Él les estaba enseñando que todos fallamos, que todos nos equivocamos, que bueno no hay ni uno solo, que este mundo que es gobernado por Satanás está sometido a una naturaleza pecaminosa. Nosotros estamos sometidos a la naturaleza pecaminosa. Por eso es que el niño pequeñito nadie le enseña a robar y él va y ve el juguete de su amiguito y va y le quita el juguete al amiguito. Por eso es que cuando el niño está acá con su juguete y otro viene a quitárselo, él no le dice, claro, compartamos porque somos primos. Él le dice, no, y es egoísta. Y el otro entonces se lo quita a las malas, le roba el juguete. Y la mamá viene y le pregunta, ¿cogiste el juguete de tu primo? ¿Y qué responde el niño? No. ¿Y quién le enseñó a mentir? ¿Quién le enseñó a robar? ¿Quién le enseñó a ser egoísta? ¿Quién le enseñó a golpear? Es nuestra naturaleza pecaminosa. Así nacemos. Pablo le estaba enseñando a estas personas y ahora la palabra de Dios nos enseña esto a nosotros, que aunque nosotros estamos sometidos a esa naturaleza pecaminosa, aunque en ocasiones el pecado nos gana a nosotros, y terminamos haciendo lo mismo. Leíamos en Romanos hace un par de semanas que Pablo decía, no sé qué me pasa, sé lo que es bueno, quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Esa es la naturaleza pecaminosa. Pablo, él mismo le enseña a los corintios y él les dice, de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, ya no lo conocemos así, es decir, ya no es un ser humano. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto sucedió en la resurrección de Cristo. Fue en la resurrección de Cristo cuando Él nació, cuando nos nació de nuevo, cuando Él vuelve de nuevo a la vida, que nosotros tenemos esa esperanza de nosotros también tener un nuevo comienzo. Tenemos la esperanza de que lo que nosotros hemos hecho hasta ahora ya queda en el pasado y que seamos hechos una nueva creación. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Así tenemos que caminar nosotros nuestra vida, entendiendo que lo viejo ya pasó y que hoy nosotros somos una nueva creación. Que hoy nosotros vivimos una nueva vida para Cristo
Y lo que antes hacíamos ya no hace parte de nuestras vidas. Eso hace parte de lo que está en el pasado y que ya no existe más. Nosotros tenemos que caminar nuestra vida dando pasos que nos lleven hacia la cruz de Cristo y no que nos alejen de ella. Nosotros tenemos que hacer la diferencia. Nosotros estamos llamados a vivir en contra de la cultura que estamos viviendo hoy en día, donde lo malo se llama bueno y a lo bueno se llama malo. La gente dice, siempre ha existido la homosexualidad, siempre ha existido la prostitución, siempre ha habido terremotos, claro, pero antes no se llamaba bueno a lo malo y no se llamaba malo a lo bueno. Y nosotros, que somos una nueva creación, tenemos que pararnos en contra de esto y presentar la verdad de Cristo. Acompáñenme a orar.